Hola, buenas tardes. ¿Me están viendo? ¿Se escucha? Si alguien está conectado, por favor que nos avise si ya estamos. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el eneagrama. Por favor, alguien si nos está mirando que nos avise si se escucha, si está buena la imagen. Voy a... ¿Sí? ¿Cómo están? Terminando la semana, supongo. Un poco guardaditos, seguimos guardaditos. Hace unos cuantos días que estamos acá, pero bueno, lo importante es mantener nuestra energía bien alta, estar bien, sentirnos bien y disfrutar el momento. Esta experiencia es una experiencia que todos tenemos que pasar para aprovechar a conocernos. De eso voy a hablar un poco hoy, del eneagrama, que es un método de autoconocimiento. Es un método para despertar nuestra conciencia. ¿Y qué es tener conciencia? O ser consciente es conocerse a sí mismo y poder conocer la realidad que nos rodea e interactuar en ese conocernos a nosotros mismos y conocer a través de los otros. El eneagrama es un símbolo sagrado, universal, que pertenece a una sabiduría muy antigua, tiene 4000 años antes de Cristo. Se originó en el Tíbet, este símbolo. En las tradiciones antiguas no se usaba un lenguaje conceptual como nosotros de las palabras, sino que los símbolos representaban el lenguaje para transmitir el conocimiento. Los símbolos son el lenguaje del corazón, es un dibujo geométrico, un símbolo que transmite a través de su imagen una impronta energética. Por lo tanto, el eneagrama, como se conoce hoy, se le llamaba la rueda de la vida, ya que siempre la vida está en constante movimiento, estamos dentro de esa rueda de la vida con constante cambio, y lo importante y lo que va a trabajar el eneagrama es adaptarme a ese cambio y armonizarme con ese cambio. La palabra eneagrama viene del griego, eneas quiere decir 9, grama dibujo, y es un dibujo o una estrella de 9 puntas se la llama. Ese nombre se lo puso la escuela pitagórica, ya que Pitágoras fue uno de los que transmitió el eneagrama. Pitágoras, a través de los números, hablaba de conciencia, de autoconocimiento, de mejorar el vínculo con uno mismo, con el otro, y por eso, como es una figura de 9 puntos, le puso la palabra eneagrama. Pero en realidad este símbolo aparece, como les decía, hace 4000 años antes de Cristo, en el Tíbet, en una comunidad indígena llamada Shambhala, y ellos utilizaban el eneagrama para descubrir quiénes eran las personas que podían tener la capacidad de liderazgo y dirigir su comunidad. Quién iba a ser el gobernante político, quién iba a ser la autoridad religiosa de ese lugar, que tenía que transitar por el eneagrama, por este descubrir quiénes somos y ponernos en lo mejor de lo que somos nosotros mismos para lograr sí ser elegido como ese líder político o ese líder religioso. De Oriente pasó a Occidente, el eneagrama se conoce gracias a Gurdjieff, un ruso que trabajaba por ahí lo conocen, pertenecía a la escuela que todavía existe del Cuarto Camino, en donde Gurdjieff a través del eneagrama lo que hacía era hacer bailar a la gente sobre este símbolo, ponían el símbolo en el suelo, caminar sobre este símbolo, y desde la manera en que la persona se movía, caminaba y danzaba, descubría cuál era su esencia, quién era esa persona, quién era verdaderamente esa persona.
pasado muchos años, el enneagrama se hace muy popular en Estados Unidos, ahí lo toman psicólogos, psiquiatras. También los padres jesuitas usaron mucho el enneagrama y gracias a ello dejó de ser algo esotérico para convertirse en algo sí abierto al mundo, porque si no había mucho misterio con el enneagrama. Y a partir del año 1980 se empezaron a escribir en Estados Unidos libros sobre el enneagrama. Después lo trabaja mucho Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, y hoy está muy de moda, entre comillas, el enneagrama, que no es que pertenezca a algo de moda, sino que en realidad es una sabiduría muy antigua que hoy se está reflotando porque sí tenemos que descubrir quiénes somos. Y de eso se trata el enneagrama. Es un símbolo, como les decía, que es un mandala geométrico muy antiguo y que habla de que nosotros tenemos 9 atributos, 9 dones, 9 capacidades, 9 potencialidades, 9 aptitudes, y tenemos que tratar de tener esos dones, capacidades o aptitudes en luz, en una conciencia elevada, para poder disfrutar de la vida y vincularnos mejor con los otros. De esas 9 actitudes o de esos 9 dones, uno es nuestro don predominante. Uno es lo que el enneagrama llama nuestra esencia. Es nuestro talento innato, nuestra aptitud innata con la que venimos. Cada uno de nosotros tenemos un don, un talento, eso es algo único, irreemplazable, y el trabajo del enneagrama es ayudarnos a descubrir quiénes somos, qué número del enneagrama somos. Somos uno de esos 9 números del enneagrama, esa es nuestra esencia, esa es nuestra huella digital energética que traemos, y esa huella digital que cuando nacemos está totalmente armonizada, sí, cuando aparecemos en la vida conectándonos con otros, aparecen encuentros y desencuentros con nosotros, es lo que produce que por ahí bajemos nuestro nivel de conciencia y esa esencia que somos, en vez de estar en luz, en vez de estar en plenitud, esté en sombra, esté alterada. Es decir, por eso el primer paso en el enneagrama es descubrir qué número somos, qué esencia somos, cuáles de esos 9 eneatipos, como son llamados en el enneagrama, es el nuestro, y después tratar de ponerlo en luz ese eneatipo. Es decir, hay 3 niveles de conciencia en el enneagrama. Podemos tener nuestro eneatipo en un nivel de conciencia alterada, reaccionaria, con miedos, con dificultades. Podemos tenerlo en un nivel de conciencia integrada, es decir, muy trabajado el número y muy pleno con nosotros mismos, o podemos tenerlo en un nivel de conciencia ampliada, en donde no solamente vamos a estar nosotros en plenitud, sino que vamos a ayudar a los otros con ese número iluminado a que el otro se pueda iluminar, a que el otro pueda entrar en luz. Por lo tanto, descubrir quién soy y qué grado de alteración o armonización o ampliación de conciencia tengo, me va a ayudar a descubrir justamente cómo estoy plantado en la vida. Nuestro número, nuestro eneatipo predominante es desde dónde miramos la vida, desde dónde tomamos las decisiones, desde dónde nos conectamos con nosotros, cuál es mi virtud, cuál es mi mayor capacidad, para qué vine, cuál es la mejor cualidad que tengo. Y poner ese número en luz, es decir, ponerlo en armonía, me va a ayudar a vincularme mejor conmigo mismo, conocerme mejor a mí misma y vincularme mejor con los demás.
Una vez que descubro mi esencia o mi eneatipo, todos los otros 8 números restantes, que no son mi huella digital, no son innatos en mí, son atributos que tengo que desarrollar. ¿Sí? Todos tenemos estas 9 capacidades o estos 9 dones. Como decía, uno lo traigo y los otros 8 lo tengo que desarrollar para vivir en armonía. Eso me va a ayudar a poder vincularme mejor con los otros, eso me va a ayudar a entender mejor a los otros y eso me va a ayudar a activar en mí esos dones y esos talentos para poder usarlos. Si no, miro la vida desde un lugar muy limitado, miro la vida nada más que desde mi esencia. Y en realidad el enneagrama lo que nos ayuda es a tomar perspectiva de que hay un mundo más allá de lo que yo creo que es. Me va a ayudar a entender cómo en realidad todos formamos parte de esta vida. Uno de mis profesores de enneagrama lo relaciona diciendo que cada un número del enneagrama es como si fuera un instrumento musical. Cada uno venimos con un instrumento musical, uno viene con una guitarra, otro viene con un piano, otro viene con un violín, otro viene con un tambor, y lo que tenemos que hacer es primero descubrir cuál es ese instrumento musical que tenemos y después afinar ese instrumento musical, que sería lo que yo estoy diciendo, elevar nuestro nivel de conciencia para ponerlo en luz y para realizarnos y ser plenos. Una vez que yo descubro cuál es mi instrumento, todos los 8 instrumentos restantes, que van a ser los eneatipos de las personas con las cuales me voy a relacionar, tengo que conocerlos también. Porque la música que tocamos tiene que ver con que nosotros no somos solistas, sino tenemos que aprender a tocar la música de la vida. Entonces sí tenemos que conocer y desarrollar los otros instrumentos musicales para poder vincularnos mejor. Voy a explicarle un poquito cada número, cada esencia como es y mostrarles la parte luz y sombra de esa esencia. Porque la intención con esta charla es que aprovechemos este tiempo de aislamiento, este tiempo de cuarentena, este tiempo en donde el afuera se paró y estamos más conectados con nosotros para autodescubrirnos, para descubrir quiénes somos, cuáles son nuestras capacidades, porque si no, en general, como no sabemos qué instrumento es el nuestro, estamos tocando los instrumentos de los otros y hacemos mucho ruido. Cuando nosotros sabemos cuál es mi instrumento y yo lo afino, es decir, qué soy, qué eneatipo tengo, y lo pongo en lo mejor de ese eneatipo, sí puedo realmente después tomar los otros atributos, tomar los otros talentos y también desarrollarlos para integrarlos y unirnos todos, porque en realidad todos somos uno. El enneagrama nos va a mostrar, es un lenguaje actitudinal que nos muestra que en vez de buscar las diferencias que tenemos con los otros, tenemos que buscar las similitudes. Todos en realidad estamos formando parte de una orquesta, cada uno somos un instrumento musical y cada uno tenemos que tener bien afinado nuestro instrumento y escuchar no solamente nuestra música, sino la música de los otros, porque los otros también nos aportan. En una orquesta es tan importante un piano como una guitarra, como un violín. Cada uno suena diferente, pero en conjunto todos arman la pieza musical. Así que les voy a contar un poquito de cada número para que ojalá se puedan identificar. Generalmente cuando alguien escucha o habla de enneagrama o leyó algo sobre enneagrama, es muy fácil identificar a los otros. Ah, ese es mi pareja, ese es mi jefe, esa es mi vecina, pero sí le cuesta mucho identificarse a sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque descubrir quiénes somos también hace meternos en saber cuáles son nuestros miedos,
nuestras limitaciones, nuestras dificultades, nuestras sombras. Y en realidad, cuando nosotros le podemos dar luz a esos miedos, a esas dificultades, a esas sombras, la podemos traer a nuestra conciencia y ver, es cuando realmente la podemos sanar, cuando realmente las podemos iluminar. Si no quedan ahí tapadas. Por eso en general siempre vemos, como yo digo normalmente, la paja en el ojo ajeno. Lo que el enneagrama nos ayuda es primero a mirarme yo, es como un espejo que nos refleja, que nos muestra cómo somos. Y cuando nos miramos al espejo, descubrimos por ahí cosas que nos gustan de nosotros y cosas que no nos gustan en nosotros. Eso que no me gusta de mí son mis sombras, eso que me gustan de mí son mis luces. Solamente viendo cuáles son mis luces, mis cualidades, mis virtudes, puedo empezar a usarlas. Solamente descubriendo cuáles son las cosas que no me gustan de mí, mis sombras, puedo corregirlas. Entonces, la idea es tomar al enneagrama como el espejo que nos refleja quiénes somos para poder ver qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que utilizar porque son cualidades innatas que tenemos y qué cosas nos sirven para también conocer al otro. Por ejemplo, si tomo la esencia 1, los 1 son aquellas personas organizadas, planificadas, son muy ordenados, muy prolijos, son esas personas que siempre tienen como la planificación en su vida. El enneagrama lo llama el organizador, porque son aquellas personas que sí pueden organizar una empresa, una familia, todo lo que necesiten organizar. Los unos, cuando están en luz, lo que buscan es autosuperarse. Son personas que buscan ser cada vez mejores. Tienen un observador interno muy grande que les muestra en qué puedo mejorar. Es decir, tienen estas ansias de superarse a sí mismos. Ahora, cuando están en sombra, esta autoexigencia que tienen se convierte en alguien muy obsesivo, demasiado perfeccionista, muy controlador, y eso hace que también se ponga controlador y obsesivo con nosotros y le esté marcando a los otros todos los defectos y las imperfecciones. Como el uno es muy crítico a sí mismo, cuando está en sombra, no solamente se critica a sí mismo, sino que critica mucho a los otros. Así que a todas aquellas personas que se hayan reconocido como uno, el camino es fluir, dejar de controlar, bajar la autoexigencia. Ya tienen incorporada esta cualidad de perfección. No se exijan, no se autoexijan, fluyan con la vida, no se preocupen. Los unos tienen cuando están en sombra tienen esta cualidad negativa o no buena de preocuparse por todo. En realidad no nos podemos preocupar, sino que nos tenemos que ocupar de lo que sí tenemos que ocuparnos. La preocupación nos lleva a mucho rollo mental, nos lleva a entrar en estados de ansiedad, en estados de estrés muy grande. Entonces los unos en esta búsqueda de superación constante a sí mismos hacen que realmente terminen siendo personas que viven con mucho apuro, están corriendo mucho, quieren hacer muchas cosas a la vez y se ponen muy críticos y muy controladores para los demás. Voy a la esencia 2. La esencia 2 el enneagrama lo llama el servidor. Son aquellas personas que vinieron a la vida sintiendo que tenían que servir y ayudar a los demás. Son personas cariñosas, amorosas, que siempre están al servicio del otro. Aquellas personas, yo lo llamo el chapulín colorado. ¿Vieron cuando alguien dice, ¿y ahora quién me podrá ayudar? Fulano. Esa persona en general es un 2, que siempre postergan
lo que tienen que hacer para ellos mismos para atender, ayudar y servir a los demás. Cuando están en luz, son esas personas que sí, que realmente la Madre Teresa fueron dos y fueron personas dedicadas al servicio de los demás. Pero cuando ese eneatipo 2 está en sombra, son personas que sobreprotegen demasiado a los otros y dejan de atenderse y cuidarse a sí mismos. Todo este amor que tienen para los otros no se nutre en ellos mismos. Entonces, por pensar en los otros, se olvidan de sí mismos. Son personas que tienen mucho miedo a no ser queridos. Entonces, cuando alguien les pide algo, ahí están, como el bombero ayudándole. Pero se olvidan de amarse a sí mismos. El eneatipo 2 tiene que amarse, nutrirse y preguntarse a sí mismo, ¿qué necesito yo? La esencia 3 o el eneatipo 3 se le llama el realizador. Son las personas proactivas, aquellas personas que hacen muchas cosas, siempre tienen un proyecto en danza, siempre tienen una meta, son personas que resuelven las dificultades, que si se caen se vuelven a levantar, son muy trabajadoras, muy tenaces, contagian con su hacer. Son aquellas personas que siempre están haciendo algo y nunca pueden descansar. ¿Qué pasa cuando ese eneatipo, ese realizador está en sombra? Son los adictos al trabajo, personas que no se toman ni un ratito para disfrutar, ni un ratito para compartir con alguien un mate, una charla. Si se van de vacaciones siempre tienen que hacer algo, o están jugando a la paleta en la playa, o están corriendo, o están haciendo un curso a distancia, leyendo un libro, es decir, el hacer, porque son personas que sienten que van a ser valoradas si hacen mucho. Y en realidad no tenemos que ser valorados o sentir que nos aceptan por lo que hacemos, sino que los demás nos tienen que aceptar por lo que somos. Para el realizador, para la esencia 3, el hacer es lo que le levanta su autoestima. Por lo tanto, tienen que aprender a dejar de hacer y empezar a hacer. El eneatipo 4 es el creador. Son aquellas personas que aman la vida, que vibran con la vida, que les gusta todo lo que sea la belleza, lo estético. Son personas que están un poco fuera del sistema, les decimos, porque ellos por ahí se conectan con otras cosas. Son personas que buscan mucho lo lindo, lo armónico. Son los artistas del eneagrama. Si queremos encontrar a los eneatipo 4, yo siempre digo, parémonos en la puerta de la Facultad de Bellas Artes o de Artes y vamos a ver a todas esas personas que se las ve como distintas, diferentes, como que miran la vida de otro lugar. En luz son los que nos vienen a traer justamente a mostrar toda la belleza que hay en la vida y en el mundo, que por ahí los demás, por falta de tiempo, no podemos atender a esas cosas y estamos muy metidos en lo mental. Pero cuando están en sombra, estas personas, como son hiperemocionales, muy perceptivas, muy sensitivas, por ahí entran en pozos depresivos muy grandes. Es decir, si un creador no está haciendo algo que lo motive y que le gusta, la rutina se les hace insoportable, necesitan siempre tener una motivación adrenalínica para vivir y para hacer, y se convierten en como adictos a todas las experiencias excéntricas. Por eso sí, los creadores tienen que tomar en cuenta de tratar de tener sus estados emocionales más equilibrados, porque si no su emocionalidad les puede jugar una mala pasada. El eneatipo 5 se le llama el observador. Son aquellas personas que tratan de entender y conocer
todo. Son personas que tienen una mente brillante, son personas que les gusta mucho estudiar, profundizar, analizar. Tienen muy desarrollado el hemisferio izquierdo, el hemisferio del análisis, del llegar hasta el núcleo de las cosas. Así como el eneatipo 4, su hemisferio derecho está más desarrollado, que tiene que ver todo lo que tenga que ver con el arte. El observador, el eneatipo 5, tiene mucha capacidad de análisis. Cuando está en luz, son los grandes filósofos, los grandes inventores, gracias a los 5. Einstein era un 5, son aquellas personas que hacen descubrimientos para la humanidad importantes porque pueden pasarse horas, días y meses estudiando, buscando, conectando, analizando, hasta llegar a la eureka. Pero cuando están en sombra son aquellas personas muy racionalistas, excesivamente mentales, totalmente teóricos, que no pueden llevar esta inteligencia que tienen a la práctica. Entonces viven desde teorías, son muy escépticos, son muy de si no lo veo no lo creo, son muy terrenales, muy materiales, y realmente tienen muchos problemas de conexión con los demás, como es un eneatipo que es muy profundo y su mente, su refugio, se convierten en personas que se aíslan demasiado de los demás y no se conectan. Realmente no vinimos para estar solos, vinimos para, como decía hoy, ser parte de la orquesta, no tocar nuestro instrumento en forma individual y solitaria. La esencia 6 es el colaborador, son aquellas personas que acompañan a los otros, son aquellas personas, es el amigo fiel, son personas que no quieren llamar la atención, siempre están en el segundo plano, pero sí son aquellas personas que están incondicionalmente acompañando al otro y ayudando al otro, siempre en un grupo de pertenencia. Son personas que necesitan tener un grupo de pertenencia, hacen de su familia su grupo, los demás no les interesan, o pertenecen a un grupo religioso, político, pero siempre tienen que estar dentro de una estructura, porque su parte sombra es sus miedos. Son personas que tienen mucho miedo de salir al mundo y conectarse con el mundo. Entonces buscan lugares seguros y están ahí como acompañando, como ayudando al que está de turno. Pero sí, los 6 son aquellas personas que tienen que gobernar sus miedos y levantar su autoestima y empezar a tratar de ser más ellos. Muchas personas confunden el eneatipo 2 con el 6. Dice, los dos ayudan a los demás, pero el eneatipo 2, el servidor, es como que a todo el mundo, es aquella persona servicial que alguien por la calle les pregunta una dirección y son capaces de acompañarlos hasta dejarlos cerca de esa dirección, aunque ellos fueran caminando para otro lado. En el caso del 6, esta incondicionalidad, esta lealtad, este acompañamiento es a su círculo cercano, a quienes familiarizaron, quienes son parte de sus vínculos cercanos, de su familia. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Es decir, pasa alguien por la calle, le pregunta una dirección y les dicen y nada más. Pero si alguien de su grupo necesita algo, ahí están ellos. El eneatipo 7, la esencia 7, se le llama el animador. Realmente son aquellas personas alegres por naturaleza. Traen innata esta alegría de vivir. Un 7 dice, ¿cómo la gente no puede ser feliz? ¿Cómo no puede reír, no puede bailar, no puede contar chistes? ¿Cómo es tan serio la gente? Son aquellas personas que cuando llegan a una reunión o cuando estamos con ellos, siempre están de buen humor, contando chistes, haciéndonos reír.
haciéndonos soltar esa carga de responsabilidades que llevamos todos los otros que no pertenecemos a ese eneatipo. Son aquellas personas que realmente todos quieren estar con un 7 porque con un 7 la pasan bien, se divierten. Irse de vacaciones con un 7 es garantizado que nos vamos a divertir y a reír a los locos, porque son aventureros, son riesgosos, no les gusta tampoco la rutina como al 4 y son muy juguetones. El 7 es el niño en el eneagrama, aquel que se atreve a todo. ¿Cuál es su parte sombra? Que a veces usan esta alegría no porque la tengan en profundidad y realmente, sino para tapar dolores, para negar lo que les pasa. Entonces prefieren contar un chiste, tomarse un litro de cerveza o irse a comprar compulsivamente. Tienen como pecado capital la gula, el más. Entonces los 7 compran mucho, comen mucho, disfrutan mucho. Y eso puede ser que les tape la tristeza y el dolor que tengan. Por eso el 7 tiene que trabajar no negar la realidad y entender que en la vida también hay momentos de diversión, de disfrute, y hay momentos en que tenemos que estar más tranquilos y que no la pasamos tan bien y superar ese momento. No anestesiarlo, no taparlo con sucedáneos, como decía recién, con compras compulsivas, con disfrutar, con pasear. Los 7, es decir, son así, quieren conocer todo, leerse todos los libros, hacerse todos los cursos, pero les cuesta mucho conectarse con ellos mismos. En el eneatipo 8 se le llama el luchador, son aquellas personas fuertes que buscan la justicia, son aquellas personas que vienen con el talento, con la misión de defender a los débiles. Son los revolucionarios, son aquellos que han cambiado al mundo, son los guerreros. Los 8 es como que vienen con 3 pilas más que los otros números, porque sí tienen una fortaleza física y psicológica para luchar por lo que buscan. La parte sombra del 8 es cuando esa lucha, en vez de usarla para beneficio de los demás, la usa para su propio beneficio y se convierte en el tirano, en el dictador, en el autoritario, en el que esto se hace así porque yo soy el que mando y ustedes obedecen. Entonces, todos los 8 tienen que trabajar en no imponerse, y no a través de la fuerza, del imponerse a través del miedo, de su fuerza física, de su fuerza psicológica, ganar una batalla. Para el 8 la vida es ganar y perder, es una competencia cuando no está sano, cuando está en conciencia alterada. Entonces, yo siempre tengo que ganar y entonces el otro tiene que perder. El fin justifica los medios. Entonces son personas que sí, cuando están en sombra, pueden tener conductas psicopáticas o conductas de que hagan mucho daño a los demás. Y por último tenemos al 9, el opuesto al 8, se le llama el pacificador. Son aquellas personas que aman la paz, la armonía, que no quieren entrar en conflictos, que hablan con un tono muy suave, que siempre concilian y median diferencias. Son excelentes para ser los intermediarios entre dos personas que están debatiendo o discutiendo. Es decir, los 9 vienen a traer la paz al mundo. Gandhi era un 9, que con su trabajo en favor de la paz logró imponer o proponer o convidar esa paz en el mundo. ¿Cuál es la sombra del eneatipo 9? La comodidad, la pasividad y la indolencia. Es decir,
los 9, al ser tan pacíficos, por ahí pueden entrar en esa zona de confort de decir, bueno, el mundo es muy guerrero, muy peleador, y yo no me voy a meter en el mundo. Yo me quedo tranquilo, estoy en paz, me meto para adentro y dejo que los demás se maten. Cuando su misión en el mundo es justamente contagiar su paz, mostrar su paz, ayudar a que el mundo sea más pacífico. Entonces, ¿cuál es la propuesta del Enneagrama? Descubrir mi esencia, quién soy. Soy el organizador 1, soy el servidor 2, soy el realizador 3, soy el creador 4, soy el observador 5, soy el colaborador 6, soy el animador 7, soy el luchador 8 o soy el pacificador 9. Una vez que descubro cuál es mi eneatipo dominante, voy a ver si ese eneatipo está en luz o en sombra. Cuando les conté cada uno, les iba diciendo cómo era estar en luz, cómo era sacar lo mejor de sí, cómo era estar en sombra, cómo era mostrar lo peor de sí. Y una vez que yo pongo mi eneatipo en luz, empiezo a desarrollar, empiezo a tomar las cualidades de los otros eneatipos. Empiezo a trabajar la humildad del 2, la autenticidad del 3, la creatividad del 4, la inteligencia del 5, la generosidad del 6, la alegría del 7, la justeza del 8, la paz del 9 o la organización del 1, según qué número sea, y pongo todos mis números en servicio de la humanidad. Es decir, integro en mí toda esa capacidad para formar en la orquesta, afino todos los instrumentos para poder conectarme conmigo y conectarme con todos los demás. Y los invito a reflexionar sobre esto, a encontrarse, a descubrir quiénes son, y cuando nos encontremos frente a otro también aprender a ver qué instrumento tiene el otro, porque con personas afines me relaciono más y con otras personas no, qué es lo que me está mostrando el espejo del otro. Yo decía que el enneagrama es un espejo que nos refleja, me refleja quién soy y también me espeja y me refleja qué es lo que me molesta en el otro que tengo que trabajar en mí. Así que bueno, gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Trabajen en su autoconocimiento, disfruten la vida, sean felices y realmente sean quienes son, no lo que nos dijeron que teníamos que ser, de que de eso se trata el enneagrama. Hasta pronto, chao chao.